Causas y consecuencias de la presidencia de Benito Juárez. La presidencia de Benito Juárez duró de 1858 a 1872. Fue un periodo crucial en la historia de México, marcado por importantes logros y desafíos. Causas de la presidencia. La Guerra de Reforma de 1858 a 1861. La lucha entre los liberales y conservadores por el control del país llevó a la elección de Juárez como presidente. Número 2. La Constitución de 1857. La nueva Constitución estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, lo que generó oposición por parte de los conservadores. Número 3. La influencia de los liberales. Los liberales, liderados por Juárez, buscaban modernizar el país y establecer un gobierno laico. Consecuencias de la presidencia de Benito Juárez. La expulsión de los conservadores y la Iglesia. Juárez implementó políticas que limitaron el poder de la Iglesia y los conservadores, lo que llevó a su expulsión del país. Número 2. La reforma agraria. Juárez implementó una reforma agraria que permitió la distribución de tierras a los campesinos, lo que ayudó a reducir la desigualdad social. Número 3. La modernización del país. Juárez impulsó la modernización del país mediante la construcción de infraestructura, la promoción de la educación y la apertura al comercio internacional. Número 4. La intervención francesa, de 1862 a 1867. La oposición a las políticas de Juárez y la deuda externa del país llevaron a la intervención francesa que buscaba establecer un imperio en México. La ejecución de Maximiliano, 1867. Después de la derrota de los franceses, Juárez ordenó la ejecución del emperador Maximiliano, lo que consolidó su poder y legitimidad. Los años. El gobierno de Benito Juárez tuvo un impacto significativo y duradero en la historia de México a través de los años. Y algunos de esos impactos fueron la consolidación de la República, la reforma agraria, la modernización del país, la defensa de la soberanía nacional, el legado y simbolismo. El gobierno de Benito Juárez tuvo un impacto significativo y duradero, consolidando la República, promoviendo la justicia social y defendiendo la soberanía nacional. En 1862, Francia, Gran Bretaña y España enviaron tropas a México para cobrar deudas pendientes. Sin embargo, Gran Bretaña y España se retiraron pronto, mientras que Francia decidió quedarse y establecer un imperio. La Iglesia Católica Mexicana apoyó la intervención francesa y el establecimiento del imperio, ya que veía en Maximiliano un aliado para restaurar el poder de la Iglesia en México. El gobierno de Benito Juárez, que había sido elegido presidente de México en 1861, se encontraba debilitado por la Guerra de la Reforma y la oposición de la Iglesia Católica. Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, había sido convencido por el Napoleón III de Francia para aceptar el trono de México. El establecimiento del imperio de Maximiliano provocó una guerra por resistencia en México, liderada por Benito Juárez y otros líderes liberales. En 1867, las fuerzas de Juárez capturaron a Maximiliano y lo ejecutaron por el fusilamiento en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Orígenes del imperio. El imperio de Maximiliano, también conocido como Segundo Imperio de México, fue instaurado en 1864 como resultado de la segunda intervención francesa en México. La intervención francesa se debió a la suspensión del pago de deuda externa por parte del gobierno de Benito Juárez. Gobierno de Maximiliano. Estuvo liderado por Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. Gobernó con el apoyo de conservadores mexicanos y la Iglesia Católica. Sin embargo, tomó medidas liberales que le enemistaron con estos grupos. Dependencia francesa. El imperio dependía de las tropas francesas para defenderse de la insurrección de los republicanos liderados por Benito Juárez. La presencia de francesa en México fue clave para el mantenimiento del imperio. Caída del imperio. La retirada de las tropas francesas de 1869-1867 debilitó al imperio. Las fuerzas liberales de los Juárez ganaron terreno reduciendo el control territorial del imperio a las ciudades como México, Puebla y Querétaro. El Porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual la nación estuvo bajo el control autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Tuvo lugar entre el 28 de noviembre de 1866 y el 25 de mayo de 1911 y fue un periodo clave en el devenir histórico del país, especialmente como antecedente de la Revolución Mexicana. En los años del Porfiriato, Porfirio Díaz ocupó la presidencia durante varios mandatos consecutivos. El Porfiriato fue una dictadura que centralizó el poder en la figura de Porfirio Díaz, quien se convirtió en el caudillo del país entero y cuya voluntad suplantó las garantías establecidas en la Constitución de la época, como por ejemplo la libertad de prensa. Esto fue posible porque era muy popular entre los militares, lo que le permitió reformar al ejército y subordinar a la Policía Federal y a la Policía Rural al gobierno central. Así ejerció la represión política y mantuvo el orden autoritario en todo el país. Sin embargo, eso no impidió que rebeliones, levantamientos y protestas y conflictos hubiera, pero ninguno logró tambalear el gobierno. La continuidad del Porfiriato se tradujo en un auge material, fruto de la apertura a la inversión extranjera y la liquidación de los terrenos ociosos que fueron
vendidos a propietarios privados. Estos se convirtieron en grandes terratenientes, mientras que la mayoría de los campesinos permanecían sin tierras. Así los cultivos, que son el café, azúcar y algodón, aumentaron considerablemente, al igual que la actividad mineraria, como es la plata, el hierro, cobre y plomo, y la explotación petrolera. Al mismo tiempo, el gobierno insistió en la modernización del país, por lo que invirtió en una obra pública y en la expansión de la red ferroviaria, cuyas dimensiones alcanzaron los 3.000 kilómetros. Durante el Porfiriato, Porfirio Díaz implementó una política de estabilidad política basada en reducir la actividad política y eliminar la disidencia, aplicando su lema de pan o palo para silenciar a los opositores. Esto permitió un largo periodo de estabilidad en el país. En cuanto a la modernización, Díaz promovió la construcción de ferrocarriles con inversión extranjera, lo que facilitó el transporte de mercancías y el desplazamiento de trabajadores rurales hacia las ciudades. En términos de crecimiento económico, la estabilidad política y la confianza en las finanzas mexicanas atrajeron inversiones extranjeras, especialmente de Europa y Estados Unidos, que ayudaron a construir infraestructura. Sin embargo, la distribución de la riqueza fue desigual. A pesar del crecimiento económico, los niveles de pobreza y desempleo aumentaron debido a la concentración del capital en pocas manos, tanto locales como extranjeras.